La Apache preguntó al criador, «¿Este vestido me queda bien?» Y él, «No puedo dejar de mirarte». La Apache caminaba por la calle con paso firme, como si cada paso marcara un ritmo propio. Su chaqueta de cuero crujía ligeramente con el movimiento, y el viento jugaba con los mechones de su cabello oscuro, que caían sobre su rostro con un aire rebelde. Era imposible no notarla, no solo por su estilo único, sino por esa seguridad que irradiaba con cada gesto. Había algo en ella que atraía miradas, aunque a ella parecía no importarle. Lo que realmente le importaba era encontrar el vestido adecuado. Había escuchado hablar de aquel pequeño taller de ropa artesanal en la esquina de la ciudad. Era un lugar discreto, con una puerta de madera que parecía contar historias propias y una vitrina modesta que mostraba algunas prendas cuidadosamente colocadas. Para ella, ese lugar prometía algo más que ropa, prometía autenticidad. Nada de moda prefabricada ni tendencias pasajeras. Aquí, cada vestido tenía un sello personal, y eso era justo lo que buscaba. Al entrar, el aroma a tela y a madera vieja la envolvió. Se podía percibir la dedicación de quien trabajaba allí, el cuidado con el que las prendas estaban colgadas, los colores ordenados por tonos, los detalles que demostraban que alguien realmente pensaba en cada costura. Ella caminó con calma, observando cada vestido como si le contara una historia silenciosa. Sus dedos rozaban suavemente las telas, sintiendo la diferencia entre el algodón suave, la seda delicada y la lana gruesa que parecía abrazar. Fue entonces cuando lo vio. El criador, un hombre de mirada tranquila y gesto atento, estaba detrás de un mostrador de madera, doblando cuidadosamente una prenda recién terminada. Tenía los ojos claros, llenos de calma, y un rostro que transmitía honestidad. No era guapo en un sentido típico, pero había algo en el que hacía que uno quisiera escucharlo, que hiciera sentir que cada palabra suya tenía peso y sinceridad. La Apache lo miró de reojo, con curiosidad, evaluando cómo era esa primera impresión, mientras se levantaba la mirada y le ofrecía una sonrisa suave. «Buenos días», dijo él, con voz firme pero amable. «¿Buscas algo en particular?» «Sí», respondió ella, con una sonrisa ligera. «Quiero un vestido especial. Algo que me haga sentir única». Él asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Su trabajo consistía en eso, ayudar a cada persona a encontrar algo que encajara no solo con su cuerpo, sino con su esencia. No era solo un vestido, era una declaración de identidad. Mientras ella comenzaba a mirar los vestidos, él se acercó con uno cuidadosamente doblado. Era sencillo, de un color cálido que parecía iluminar cualquier tono de piel. La Apache lo tomó con curiosidad, examinando la textura y el corte. Giró frente al espejo y, por un momento, pareció perderse en la propia imagen reflejada. La tela caía de manera perfecta, resaltando sus curvas de forma natural, sin exageraciones. El criador la observaba discretamente, notando la forma en que su cuerpo se movía con confianza y la manera en que sus ojos brillaban al mirar su reflejo. Había visto a muchas personas probarse ropa, pero había algo en ella que lo hacía sentir diferente. No era solo la belleza, era la presencia, la energía que proyectaba. Intentó concentrarse en los detalles del vestido, pero algo en su interior le decía que su mirada no podía apartarse de ella. «¿Qué te parece este?», preguntó ella, girando ligeramente para que él pudiera ver mejor. «¿Me queda bien?». Él tragó saliva sin darse cuenta, intentando formular una respuesta que fuera honesta y respetuosa. Y en ese instante, en medio de la rutina diaria, la realidad fue más fuerte que la prudencia. Sin pensar demasiado, le dijo, «No puedo dejar de mirarte». La Apache se detuvo un momento, sorprendida. No esperaba esa respuesta. Sus cejas se levantaron ligeramente y sus labios formaron una sonrisa divertida, pero también intrigada. Era diferente de los cumplidos vacíos que había escuchado antes, había sinceridad en cada palabra, una autenticidad que la hizo sentir que no solo estaba viendo un vestido, sino que estaba siendo realmente vista. Se acercó un poco más al espejo,
evaluando no solo la prenda, sino la reacción del hombre que estaba frente a ella. Había algo en su mirada que no podía fingirse, la admiración genuina. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. La Apache sintió una mezcla de emociones, sorpresa, diversión y una curiosidad creciente por aquel criador que hablaba sin máscaras. Veo que eres sincero, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio, con un tono juguetón. Eso me gusta. Él asintió, algo nervioso, pero manteniendo la compostura. La interacción, aunque breve, había creado un puente invisible entre ellos. Era como si, en ese pequeño taller, entre telas y costuras, se hubiera formado un espacio seguro donde podían mostrarse tal como eran. No había pretensiones, ni exageraciones, solo dos personas reconociendo algo auténtico en la otra. La Apache siguió explorando los vestidos, probándose algunos más, cada vez más consciente de la presencia del criador. Él, por su parte, intentaba mantener la profesionalidad, pero no podía evitar sentirse atraído por la combinación de fuerza y delicadeza que ella emanaba. Cada movimiento suyo parecía contar una historia, y cada sonrisa reflejaba un fragmento de personalidad que lo fascinaba. Mientras el sol entraba por la ventana del taller, iluminando los colores de las telas y resaltando los contornos de los vestidos, la Apache se dio cuenta de que no se trataba solo de encontrar una prenda. Se trataba de la experiencia completa, la atención genuina, la honestidad, la sensación de ser comprendida. Y, aunque no lo sabía del todo, algo dentro de ella se estaba abriendo a la posibilidad de algo más que un simple encuentro casual. La tarde avanzaba, y el taller comenzó a llenarse de una calma particular. Cada prenda, cada detalle, parecía tener su lugar exacto, como si todo hubiera sido preparado para que aquel encuentro ocurriera. La Apache y el criador intercambiaban palabras y miradas, descubriendo lentamente que había algo más allá de la ropa. Había respeto, había curiosidad, había un interés que iba creciendo con cada gesto. Finalmente, la Apache se detuvo frente al espejo con un vestido que parecía haber sido hecho para ella. Observó su reflejo y luego levantó la mirada hacia él. La conexión que se había formado en esas horas parecía palpable, un hilo invisible que los unía sin necesidad de palabras complicadas. Creo que este es el indicado, dijo ella, con una sonrisa suave, sintiendo que no solo elegía un vestido, sino que también estaba tomando un pequeño riesgo emocional. Él asintió, con la misma sinceridad que lo había guiado desde el principio. No era solo un comentario sobre la ropa, era un reconocimiento de quien estaba frente a él, de la persona que había decidido mostrarse auténticamente. Ese primer encuentro, sencillo y cotidiano, había dejado una marca. No era una historia de amor instantáneo, ni un romance dramático. Era la historia de dos personas encontrándose en un momento real, compartiendo una verdad simple: la sinceridad puede ser más poderosa que cualquier gesto elaborado, y la autenticidad tiene un magnetismo que no se puede ignorar. La Apache salió del taller con el vestido en la mano, pero con la mente llena de nuevas emociones. Algo había cambiado. Ya no era solo la búsqueda de una prenda especial, era la sensación de haber encontrado a alguien que podía ver más allá de la apariencia, alguien que reconocía la esencia de quien ella era. Y mientras caminaba por la calle, sintiendo el peso ligero del vestido cuidadosamente doblado, no podía evitar sonreír. No sabía exactamente qué seguiría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo auténtico estaba comenzando a formarse. Algo que podría cambiar la forma en que veía los encuentros cotidianos y las pequeñas decisiones de la vida. Después de salir del taller, la Apache caminaba por las calles con una mezcla de emociones. La ciudad parecía diferente a sus ojos, las luces reflejadas en los escaparates le recordaban al pequeño taller y al hombre que la había hecho sentir vista de una manera especial. Cada paso que daba la hacía recordar la honestidad en su mirada, la manera en que había pronunciado esas palabras inesperadas. Su corazón latía un poco más rápido, no por la prisa, sino por la sensación de conexión que todavía flotaba en el aire. Mientras caminaba, no podía evitar sonreír al pensar en el vestido. No era solo la tela ni el color,
era la experiencia completa. Era la atención sincera del Criador, la manera en que la había mirado y la honestidad que había mostrado. Se sentía rara vez comprendida de esa manera, y eso la hizo valorar la interacción mucho más que cualquier prenda de ropa que hubiera comprado antes. Al día siguiente, decidió regresar al taller, no solo para agradecerle por su ayuda, sino también para explorar más opciones y continuar la conversación que había empezado. Cuando llegó, el criador estaba doblando otra prenda, con la misma calma y concentración que la habían impresionado la primera vez. Al verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, como si reconociera inmediatamente su presencia. «Hola. Qué bueno verte de nuevo», dijo él, dejando a un lado la prenda que sostenía. «Hola», respondió ella, devolviendo la sonrisa. «He estado pensando en el vestido de ayer. Creo que quiero probar algunos estilos más, si no es molestia». Él asintió, y juntos comenzaron a revisar los vestidos cuidadosamente seleccionados. La Apache se movía entre ellos con gracia, levantando telas, examinando cortes y colores, mientras el criador la observaba discretamente. Cada vez que ella se giraba frente al espejo, él notaba la forma en que la luz caía sobre su rostro y cómo sus ojos brillaban de curiosidad. Era como si cada gesto suyo contara una historia, y él quisiera descubrir cada capítulo. «¿Te gustan estos colores?», preguntó él, señalando un vestido azul profundo. «Sí, pero creo que algo más cálido me haría sentir más viva», respondió ella, con un tono que mezclaba reflexión y humor. La conversación fluyó naturalmente, sin presiones ni formalidades. Había algo en esa interacción que la hacía sentir cómoda y segura, como si estuviera hablando con alguien que realmente la escuchaba y entendía sus ideas. No era solo la moda lo que los conectaba, sino la capacidad de compartir pensamientos, emociones y opiniones sin temor a ser juzgados. Decidió probarse un vestido rojo intenso, con un corte que caía suavemente sobre su figura. Mientras se miraba en el espejo, el criador se acercó un poco más, observando cómo la tela resaltaba su energía y su presencia. No podía concentrarse únicamente en el vestido, su atención se desviaba inevitablemente hacia ella. Cada movimiento suyo parecía revelar un poco más de su personalidad, y él se encontraba fascinado por la combinación de fuerza y delicadeza que emanaba. «Te queda muy bien», dijo finalmente, con sinceridad. «Pero no es solo el vestido, es cómo lo llevas». La Apache se detuvo un momento, sorprendida por la honestidad de sus palabras. No era un cumplido vacío, había algo auténtico en él, una apreciación genuina que no intentaba impresionar ni manipular. Sonrió de manera cómplice, sintiendo que entre ellos se había formado un pequeño puente de confianza. «Gracias», respondió ella, con un ligero rubor en sus mejillas. Es raro encontrar a alguien que diga lo que realmente piensa. Él asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la simple conexión que compartían. Era un silencio cómodo, lleno de respeto y curiosidad, donde cada uno podía observar al otro sin necesidad de palabras. La Apache se sentía intrigada, no recordaba la última vez que una interacción casual le había dejado una impresión tan profunda. Decidió probarse otro vestido, esta vez verde esmeralda, con detalles delicados en los bordes. Mientras se giraba frente al espejo, el criador no pudo evitar comentar: «Ese color resalta mucho tus ojos». Ella rió suavemente, divertida por su atención a los detalles. «Vaya, parece que sabes mucho de esto», dijo, con un tono juguetón. «Solo trato de notar lo que hace que cada persona se vea y se sienta bien», respondió él, con una calma que transmitía sinceridad. A medida que pasaba el tiempo, la Apache se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo un vestido, sino que estaba disfrutando de la compañía del criador. Sus conversaciones se volvieron más personales, hablaban de sus pasiones, de cómo habían llegado a estar en ese lugar, de las pequeñas cosas que los hacían felices o los hacían reír. Cada palabra intercambiada añadía capas de conexión, y la relación comenzaba a sentirse menos superficial y más significativa. El criador,
por su parte, se encontraba cada vez más cautivado. No era solo la apariencia de la Apache, sino la forma en que se movía, como sus ojos reflejaban pensamientos y emociones, como sus palabras eran directas y sinceras. Sentía una atracción que iba más allá de lo físico, había un magnetismo en su personalidad, en su autenticidad, en su manera de existir en el mundo con tanta seguridad. La Apache decidió probar un último vestido, un diseño sencillo pero elegante, con un corte que permitía libertad de movimiento y destacaba su figura sin exagerar. Se giró frente al espejo y, por primera vez en la tarde, se quedó en silencio, observándose a sí misma y luego observándolo a él. Era un momento de quietud, donde parecía que el mundo exterior desaparecía, y solo quedaban ellos dos en ese pequeño taller lleno de telas y luz suave. Creo que este es el indicado, dijo finalmente, con una mezcla de decisión y satisfacción. Él sonrió, reconociendo la elección no solo como una cuestión de moda, sino como un reflejo de su personalidad. Sí, te queda perfecto, dijo, y por primera vez permitió que su admiración fuera evidente. Realmente te ves increíble. La Apache se acercó al espejo una vez más, mirando la combinación de vestido y su propia confianza reflejada en él. No podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y curiosidad, satisfacción por haber encontrado algo que realmente le gustaba y curiosidad por lo que esa interacción significaba más allá de la ropa. Pasaron las siguientes horas entre risas, comentarios sobre cada detalle de los vestidos y pequeñas confidencias compartidas. La relación se desarrollaba de manera natural, sin presiones, sin expectativas exageradas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra parecía construir un puente invisible entre ellos. La Apache empezaba a sentirse cómoda mostrando partes de sí misma que no revelaba fácilmente, y el criador, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba disfrutando de la compañía de alguien sin necesidad de fingir o impresionar. Antes de que se dieran cuenta, la tarde había avanzado y la luz del sol comenzaba a disminuir. La Apache recogió los vestidos que había decidido probarse más detenidamente, mientras el criador los doblaba con cuidado, manteniendo la atención en cada detalle. Había un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento de que ese encuentro había sido más que casual, había algo auténtico en la forma en que se habían conectado. Gracias por toda tu ayuda hoy, dijo la Apache, con una sonrisa cálida. No solo por los vestidos, sino por tu sinceridad. Él asintió, con un gesto que mezclaba humildad y orgullo. Ha sido un placer. Realmente disfruto mi trabajo cuando puedo conocer personas auténticas como tú, respondió. Mientras la Apache se despedía y caminaba hacia la puerta, ambos sintieron un pequeño peso de anticipación. Era un tipo de emoción ligera y emocionante, la sensación de que algo importante podría desarrollarse a partir de aquel encuentro, aunque ninguno de los dos supiera exactamente cómo ni cuándo. Al salir del taller, la Apache respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la tarde mezclarse con la emoción en su pecho. Había encontrado algo más que un vestido, había encontrado un momento de autenticidad, un espacio donde podía ser ella misma y ser apreciada por ello. La sensación era extraña, nueva, y a la vez gratificante. Mientras caminaba por la calle, pensó en cómo algo tan simple como probarse un vestido podía llevar a una experiencia tan profunda. No se trataba solo de ropa, se trataba de conexión, de honestidad, de reconocer y ser reconocido. Cada paso que daba la llevaba a reflexionar sobre lo importante que era rodearse de personas sinceras, y cómo esos pequeños momentos podían convertirse en recuerdos significativos. La tarde terminó con la Apache llegando a casa, llevando consigo los vestidos que había decidido quedarse, pero también con un sentimiento de expectativa y curiosidad. Algo había cambiado en su manera de ver los encuentros cotidianos, ahora sabía que incluso las situaciones más simples podían revelar conexiones genuinas y emociones auténticas. Ese día, al cerrar la puerta detrás de ella, no podía evitar sonreír. No sabía qué seguiría, pero sentía que algo había comenzado, algo que podía crecer y transformarse en algo especial.
Y mientras se preparaba para descansar, su mente volvía una y otra vez al Criador, a su sinceridad y a la sensación de haber sido realmente vista por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, la Apache se despertó con la sensación de que algo especial estaba ocurriendo en su vida. No era algo que pudiera explicar fácilmente, no había ocurrido nada extraordinario en apariencia, pero la memoria de su encuentro en el taller seguía viva en su mente. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño gesto del Criador había dejado una huella que la hacía sonreír sin motivo aparente. Decidió que volvería al taller, no solo para ver si podía probar algunos otros vestidos, sino también para continuar la conversación que había comenzado con él. No era un impulso romántico ni una búsqueda de aprobación, era curiosidad pura, una necesidad de explorar esa conexión inesperada que había surgido entre ellos. Mientras caminaba por las calles, sintió que su corazón latía con un ritmo diferente, como si anticipara algo agradable sin saber exactamente qué sería. Al llegar, el taller tenía la misma calidez que había notado la primera vez. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los colores de los vestidos y resaltando los detalles de cada tela. El criador estaba allí, acomodando cuidadosamente algunas prendas recién terminadas. Al levantar la mirada y verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, como si el simple hecho de verla fuera un regalo. «Hola. Qué alegría verte otra vez», dijo él, con la misma calma que transmitía confianza. «Hola», respondió ella, con una sonrisa. «Pensé que podía pasar a ver algunos estilos nuevos». El día comenzó de manera tranquila, con la Apache revisando los vestidos uno por uno y el criador observándola con atención discreta. Ella movía las telas con gracia, examinando los cortes y colores, mientras él notaba cada detalle de su expresión y la manera en que la luz jugaba sobre su cabello y su rostro. Había algo en su forma de moverse que capturaba su atención de manera inevitable, algo que iba más allá de la apariencia física. Mientras la Apache se probaba un vestido amarillo brillante, giró frente al espejo para mirarse. El criador, intentando concentrarse en la tela, no pudo evitar desviar su mirada hacia ella. La manera en que la luz resaltaba sus ojos y cómo su sonrisa iluminaba el reflejo en el espejo lo dejó momentáneamente sin palabras. Por primera vez, sintió que no podía limitarse a ser observador, su admiración era demasiado fuerte, demasiado evidente. «Te queda muy bien», dijo finalmente, tratando de mantener la calma. «Pero no es solo el vestido, es cómo lo llevas». Ella se detuvo y lo miró, sorprendida por su sinceridad. No esperaba un cumplido tan directo, y menos uno que pareciera tan auténtico. Su ceja se arqueó ligeramente, y sus labios formaron una sonrisa juguetona. Había algo en su mirada que la hacía sentir reconocida de una manera que rara vez experimentaba. «Veo que no has cambiado», comentó ella, con un tono divertido. «Sigues siendo honesto y directo». Él asintió, un poco sonrojado, pero manteniendo la compostura. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la presencia del otro sin necesidad de palabras complicadas. La Apache sintió que algo estaba surgiendo entre ellos, algo más allá de la ropa y los comentarios casuales, una especie de conexión silenciosa, una complicidad que no se podía forzar ni fingir. Decidió probarse un vestido azul profundo con detalles delicados en los bordes. Mientras giraba frente al espejo, él notó la manera en que la tela caía suavemente sobre su figura. No podía concentrarse en los detalles técnicos del vestido, su atención se desviaba inevitablemente hacia ella, hacia la manera en que su presencia llenaba la habitación. Por un instante, se dio cuenta de que estaba viendo a alguien que no solo atraía por su apariencia, sino también por su energía y seguridad. «Ese color resalta mucho tus ojos», comentó él, incapaz de contener la admiración que sentía. Ella rió suavemente, divertida por su atención a los detalles. «Parece que notas todo», dijo, con un tono juguetón. «Solo intento ver lo que hace que cada persona se vea y se sienta bien», respondió él, con sinceridad. La Apache comenzó a sentirse cada vez más cómoda con él.
No había juicios, ni expectativas exageradas, ni comentarios superficiales. Era simplemente alguien que estaba presente, que observaba y respondía con autenticidad. Mientras probaba distintos vestidos, comenzaron a hablar sobre sus pasiones, sus intereses y sus recuerdos. Cada conversación añadía capas de cercanía y confianza, y la Apache descubría que podía reír y hablar libremente sin temor a ser malinterpretada. El criador, por su parte, sentía una mezcla de admiración y curiosidad. No era solo la atracción física lo que lo cautivaba, sino la manera en que ella parecía vivir con intensidad cada momento. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada comentario revelaba un poco más de su personalidad, y él quería conocer cada detalle. Empezó a notar que incluso los silencios compartidos entre ellos tenían un valor especial, como si simplemente estar juntos fuera suficiente para fortalecer la conexión. En un momento, la Apache decidió probar un vestido rojo intenso, elegante y simple a la vez. Mientras se giraba frente al espejo, él no pudo contenerse más. Sus ojos la seguían, incapaces de concentrarse únicamente en el vestido. Había algo en ella que lo atraía de manera irresistible, la seguridad, la autenticidad, la manera en que parecía moverse con libertad y confianza. Creo que este es el indicado, dijo ella, con una mezcla de decisión y satisfacción. Él asintió, pero esta vez sus palabras fueron más sinceras, más personales. No es solo el vestido, es tú. Su voz era firme pero suave, y sus ojos reflejaban algo más profundo que la admiración superficial. La Apache se detuvo frente al espejo, sorprendida por la intensidad de su comentario. No era solo un cumplido, era un reconocimiento auténtico de quien ella era. Su corazón latió más rápido, pero no por nerviosismo, sino por la emoción de sentirse vista y comprendida de manera genuina. Nunca alguien había dicho algo así, dijo ella, con una mezcla de asombro y diversión. Es refrescante. Él sonrió, un poco tímido, pero satisfecho de haber expresado lo que sentía. Por primera vez, se permitió mostrar sin filtros la atracción que había sentido desde el primer momento. No era un juego ni un intento de impresionar, era sinceridad pura, algo que raramente podía expresar con alguien. Mientras el sol comenzaba a bajar, iluminando suavemente el taller, ambos continuaron hablando. La Apache se sentía intrigada y cómoda al mismo tiempo, había un equilibrio entre curiosidad y confianza que la hacía querer pasar más tiempo allí. El criador, por su parte, se daba cuenta de que la interacción estaba creciendo más allá de lo profesional, había una conexión emocional que lo impulsaba a acercarse, a conocerla más, a descubrir quién era realmente. En un momento, ella se giró frente al espejo, ajustando el vestido, y él, sin pensar, dijo, no puedo dejar de mirarte. La Apache lo miró con sorpresa. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y curiosidad, mientras evaluaba la sinceridad de sus palabras. Era raro escuchar algo tan directo y honesto, y, sin embargo, no había incomodidad, había autenticidad, y eso lo hacía especial. Eres directo, dijo ella, sonriendo. Me gusta. Él asintió, agradecido por su reacción. Por primera vez, se sentía completamente libre para expresar sus sentimientos sin reservas. La conversación continuó, pero ahora con un nuevo nivel de cercanía. Cada comentario, cada mirada, cada sonrisa tenía un significado más profundo, una capa de emoción que no estaba presente antes. A medida que la tarde avanzaba, comenzaron a compartir recuerdos de su vida cotidiana, anécdotas de la infancia, pequeños logros y desafíos. La Apache se dio cuenta de que podía hablar de sí misma sin miedo a ser juzgada, y eso fortalecía la confianza entre ellos. El criador, por su parte, se sentía cada vez más conectado, no era solo atracción física, sino un interés genuino en conocer a la persona que tenía frente a él. El taller, con sus luces suaves y la tranquilidad del ambiente, se convirtió en un refugio para ambos. Cada vestido probado, cada comentario compartido, cada sonrisa, construía un espacio seguro y cálido donde podían mostrarse auténticamente. La Apache sentía que estaba experimentando algo raro y valioso,
una interacción humana sincera que no dependía de pretensiones ni expectativas externas. Finalmente, después de varias horas, la Apache decidió quedarse con el vestido rojo intenso. Se miró una última vez en el espejo, evaluando no solo la prenda, sino también la sensación de seguridad y autenticidad que había encontrado en aquel taller. El criador la observó mientras ajustaba la tela, consciente de que algo había cambiado en su relación. No era solo un vestido, era un vínculo que se estaba formando, basado en la honestidad, la conexión y la atracción genuina. Creo que este es perfecto, dijo ella, con una sonrisa que reflejaba satisfacción y confianza. Sí, respondió él. Te queda increíble, y me alegra que hayas elegido lo que realmente te hace sentir bien. Mientras la Apache salía del taller, llevaba consigo más que un vestido, llevaba la sensación de haber sido comprendida y apreciada de manera genuina. Cada paso que daba la recordaba la sinceridad del criador y la autenticidad del momento compartido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo real podía surgir de un encuentro casual, algo que no dependía de apariencias ni de expectativas superficiales. Ese día, al cerrar la puerta detrás de ella, la Apache sintió que algo especial estaba naciendo. No sabía exactamente qué sería, ni cuánto duraría, pero sí sabía que había encontrado una experiencia valiosa, la posibilidad de conexión auténtica, el placer de ser vista y reconocida por quien realmente era. Los días siguientes, la Apache no pudo dejar de pensar en el criador. No era solo la imagen de él o la manera en que la había mirado, era la sensación de autenticidad y sinceridad que lo rodeaba, algo que rara vez encontraba en las personas que conocía. Cada vez que recordaba su sonrisa, su manera directa de hablar y la forma en que apreciaba lo que ella era, sentía una mezcla de curiosidad y emoción que no podía ignorar. Decidió regresar al taller, esta vez no solo para ver ropa, sino para continuar descubriendo más sobre esa persona que, de manera silenciosa, había comenzado a ocupar un lugar especial en sus pensamientos. Cuando llegó, el criador estaba organizando nuevas prendas. Al verla entrar, su rostro se iluminó de inmediato, y sus ojos reflejaron la misma alegría genuina que había sentido desde la primera vez. Hola. Qué gusto verte otra vez, dijo él, dejando a un lado la prenda que sostenía. Hola, respondió ella, con una sonrisa. Pensé que podía pasar un rato más, si no es molestia. Él asintió, invitándola a recorrer el taller. Mientras lo hacía, la Apache notó que había algo diferente en la atmósfera. No era solo la familiaridad del lugar, era la sensación de comodidad que se había instalado entre ellos. No necesitaban palabras innecesarias, ni gestos exagerados. Solo su presencia, su atención mutua y la honestidad que los guiaba. Decidió probarse un vestido verde esmeralda con detalles delicados en los bordes. Mientras giraba frente al espejo, él no pudo evitar admirar cómo la tela resaltaba su energía y personalidad. Cada movimiento suyo parecía contar una historia, y él sentía que quería descubrir cada capítulo de esa historia. Ese color te queda increíble, dijo, con una voz cálida y sincera. Gracias, respondió ella, con una sonrisa juguetona. Me gusta que digas lo que realmente piensas. La conversación continuó de manera natural. Hablaron de sus pasiones, de sus recuerdos de infancia y de cómo habían llegado a estar en ese lugar. Descubrieron intereses comunes y valores similares, lo que hizo que la conexión entre ellos se sintiera aún más fuerte. La Apache se dio cuenta de que podía hablar de cosas personales sin temor a ser juzgada, y eso la hizo sentirse más cercana a él de lo que había anticipado. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a compartir pequeños gestos de cercanía. Él le ofrecía consejos sobre cómo combinar los vestidos, mientras ella le mostraba detalles que encontraba interesantes en las telas y colores. Cada sonrisa, cada mirada cómplice, fortalecía el vínculo que se estaba formando. La Apache sentía una mezcla de curiosidad y comodidad que hacía que quisiera quedarse más tiempo en el taller, explorando no solo los vestidos, sino también la relación que se estaba desarrollando entre ellos. En un momento, ella decidió probar un vestido azul profundo.
Mientras se giraba frente al espejo, él se acercó un poco más, intentando mantener la compostura mientras admiraba cómo la tela caía suavemente sobre su figura. No podía concentrarse únicamente en el vestido, su atención se desviaba hacia ella, hacia la persona que tenía frente a él. Por primera vez, sintió que su atracción no era solo física, era emocional, algo que iba más allá de la apariencia y tocaba la esencia de quien ella era. Ese vestido resalta mucho tus ojos, dijo, sin poder ocultar su admiración. Vaya, parece que notas todo, respondió ella, divertida. Solo intento ver lo que hace que cada persona se sienta bien, contestó él, con sinceridad. La Apache comenzó a sentirse cada vez más cómoda con él. No había juicios, ni expectativas exageradas, ni comentarios superficiales. Era simplemente alguien presente, alguien que escuchaba y respondía con autenticidad. Mientras probaba distintos vestidos, comenzaron a hablar de sus experiencias de vida, de momentos difíciles y de alegrías simples. Cada conversación añadía capas de cercanía y confianza, y la Apache descubría que podía reír y hablar libremente sin temor a ser malinterpretada. El criador, por su parte, se encontraba cada vez más cautivado. No era solo la atracción física lo que lo motivaba, sino la manera en que ella parecía vivir con intensidad y sinceridad cada momento. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada comentario revelaba un poco más de su personalidad, y él quería conocer cada detalle. Incluso los silencios compartidos entre ellos tenían un valor especial, como si simplemente estar juntos fuera suficiente para fortalecer la conexión. En un momento, la Apache se giró frente al espejo con un vestido rojo intenso. Él no pudo contenerse y, sin pensar demasiado, le dijo, no puedo dejar de mirarte. Ella lo miró con sorpresa, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y curiosidad. No estaba acostumbrada a recibir comentarios tan directos y sinceros, pero no había incomodidad, había autenticidad, y eso lo hacía especial. Eres directo, dijo ella, con una sonrisa. Me gusta. Él asintió, agradecido por su reacción. Por primera vez, se sentía completamente libre para expresar sus sentimientos sin reservas. La conversación continuó, pero ahora con un nuevo nivel de cercanía. Cada comentario, cada mirada, cada sonrisa tenía un significado más profundo, una capa de emoción que no estaba presente antes. Mientras la tarde avanzaba, la Apache y el criador comenzaron a compartir recuerdos de su vida cotidiana, anécdotas de la infancia, pequeños logros y desafíos. La Apache se dio cuenta de que podía hablar de sí misma sin miedo a ser juzgada, y eso fortalecía la confianza entre ellos. El criador, por su parte, se sentía cada vez más conectado, no era solo atracción física, sino un interés genuino en conocer a la persona que tenía frente a él. El taller, con sus luces suaves y la tranquilidad del ambiente, se convirtió en un refugio para ambos. Cada vestido probado, cada comentario compartido, cada sonrisa, construía un espacio seguro y cálido donde podían mostrarse auténticamente. La Apache sentía que estaba experimentando algo raro y valioso, una interacción humana sincera que no dependía de pretensiones ni expectativas externas. A medida que el día avanzaba, comenzaron a hablar sobre planes futuros y sueños que nunca antes habían compartido con alguien más. La Apache contó historias de viajes que deseaba hacer, lugares que quería conocer y experiencias que quería vivir. El criador escuchaba atentamente, haciendo preguntas genuinas y mostrando interés real por sus ideas y aspiraciones. Por primera vez, ella sentía que alguien estaba escuchando no solo sus palabras, sino también sus emociones y deseos más profundos. La conexión entre ellos crecía con cada minuto. No era solo atracción, era una relación que comenzaba a formarse sobre la base de respeto, curiosidad y sinceridad. La Apache se dio cuenta de que podía confiar en él, de que podía compartir partes de su vida sin temor a ser juzgada. El criador, a su vez, sentía que estaba conociendo a alguien auténtico y valioso, alguien que no necesitaba fingir ni adornar su personalidad para ser apreciada. Al final del día, la Apache decidió quedarse con el vestido rojo intenso.
Mientras lo recogía, se dio cuenta de que no estaba eligiendo solo una prenda de ropa, estaba eligiendo la experiencia de conexión y sinceridad que había compartido con el Criador. Cada gesto, cada comentario, cada mirada, había creado un vínculo que iba más allá de lo superficial. Gracias por todo, dijo ella, con una sonrisa cálida. No solo por los vestidos, sino por tu sinceridad y tu atención. Él asintió, con un gesto que mezclaba humildad y orgullo. Ha sido un placer. Realmente disfruto mi trabajo cuando puedo conocer personas auténticas como tú, respondió. Mientras la Apache salía del taller, llevaba consigo más que un vestido, llevaba la sensación de haber sido comprendida y apreciada de manera genuina. Cada paso que daba le recordaba la sinceridad del Criador y la autenticidad del momento compartido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo real podía surgir de un encuentro casual, algo que no dependía de apariencias ni de expectativas superficiales. Ese día, al cerrar la puerta detrás de ella, la Apache sintió que algo especial estaba naciendo. No sabía exactamente qué sería, ni cuánto duraría, pero sí sabía que había encontrado una experiencia valiosa, la posibilidad de conexión auténtica, el placer de ser vista y reconocida por quien realmente era. Al día siguiente, la Apache despertó con una sensación de anticipación que no podía ignorar. No era nerviosismo ni ansiedad, sino una mezcla de emoción y curiosidad. La experiencia en el taller seguía fresca en su mente, la sinceridad del Criador, la atención genuina, las conversaciones que habían compartido. Todo eso había dejado una marca que no podía borrar con facilidad. Se dio cuenta de que esperaba con ganas volver a verlo, no solo por los vestidos, sino por la conexión que había comenzado a formarse entre ellos. Caminó por la ciudad con paso decidido, pensando en los pequeños detalles que recordaba de él. Como su mirada se había detenido en ella con admiración sincera, como cada comentario reflejaba interés genuino, y como su presencia parecía hacer que todo a su alrededor se sintiera más tranquilo y cálido. Cada paso la acercaba al taller, pero también a la sensación de que algo auténtico estaba creciendo entre ellos. Al llegar, el taller la recibió con la misma calidez de siempre. El Criador estaba organizando nuevas prendas y, al levantar la mirada, la reconoció de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, como si su día se hiciera mejor solo por verla entrar. Hola. Qué alegría verte otra vez, dijo él, con la calma habitual que transmitía seguridad y sinceridad. Hola, respondió ella, devolviendo la sonrisa. Pensé que podía pasar un rato más contigo y los vestidos. La Apache comenzó a recorrer el taller, admirando las nuevas telas y diseños. El Criador la seguía con atención discreta, observando cada gesto, cada expresión. Había algo en su manera de moverse y de mirar que lo fascinaba, no era solo la apariencia física, sino la energía que emanaba, la autenticidad que reflejaba en cada acción. Él se encontraba atrapado por la combinación de fuerza y delicadeza que ella mostraba sin darse cuenta. Mientras ella se probaba un vestido amarillo suave, giró frente al espejo y lo miró. Él no pudo contener su admiración y le dijo, ese color ilumina tu rostro. Ella sonrió, divertida por su atención a los detalles, y replicó, parece que notas todo, ¿eh? Solo intento ver lo que hace que cada persona se sienta bien, respondió él, con la sinceridad que siempre lo caracterizaba. La conversación fluyó con naturalidad, sin presiones ni formalidades. Hablaron de sueños y aspiraciones, de recuerdos de infancia y de pequeñas historias de la vida diaria. La Apache se dio cuenta de que podía hablar libremente, sin temor a ser juzgada, y eso fortalecía la confianza que sentía por él. El Criador, por su parte, se sentía cada vez más cercano, no era solo admiración física, sino un deseo genuino de conocer a la persona que tenía frente a él, de entenderla, de compartir con ella momentos auténticos. Decidió probarse un vestido rojo intenso, elegante y sencillo a la vez. Mientras giraba frente al espejo, él no pudo evitar mirarla con intensidad. No era solo el vestido, era la manera en que ella llevaba su personalidad, su confianza y su autenticidad.
Sus palabras se le escaparon sin pensar, no puedo dejar de mirarte. Ella lo observó con sorpresa, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y curiosidad. No estaba acostumbrada a recibir comentarios tan directos, pero no había incomodidad, había autenticidad, y eso lo hacía especial. Eres directo, dijo ella, con una sonrisa que reflejaba interés. Me gusta. Él asintió, agradecido por su reacción. Por primera vez, se permitió mostrar sin filtros la atracción que había sentido desde el primer momento. No era un juego ni un intento de impresionar, era sinceridad pura, algo que rara vez podía expresar con alguien. Durante la tarde, compartieron más historias, risas y confidencias. La Apache descubrió que podía reír con facilidad en su presencia, compartir pensamientos que normalmente guardaba para sí misma y sentir que alguien realmente la escuchaba. El criador, por su parte, se sentía cada vez más cautivado, no solo por su belleza, sino por su autenticidad, su energía y la forma en que parecía vivir con intensidad cada momento. El tiempo pasó volando. Entre vestidos, charlas y risas, la Apache se dio cuenta de que algo más profundo estaba surgiendo. No era solo una atracción momentánea, sino una conexión emocional que crecía con cada interacción. El criador también lo sentía, cada palabra, cada gesto, cada mirada fortalecía un vínculo que no se podía ignorar. En un momento de tranquilidad, se sentaron uno frente al otro en un rincón del taller, rodeados de telas y luz suave. Ella miraba un vestido azul, pero sus pensamientos no estaban en la prenda, sino en él, en la manera en que la había hecho sentir, vista, escuchada, apreciada. Él, por su parte, sentía una mezcla de emoción y calma, consciente de que algo especial estaba ocurriendo entre ellos. Me alegra que hayas venido hoy, dijo él, con sinceridad. No solo por los vestidos, sino por la compañía. Ella sonrió, sintiendo una calidez en el corazón que no esperaba. Yo también, respondió. Es raro encontrar a alguien con quien puedas hablar y sentirte tan cómoda al mismo tiempo. La conversación continuó, y poco a poco, comenzaron a descubrir más sobre sus vidas, sus aspiraciones y sus valores. La Apache se dio cuenta de que podía confiar en él, de que podía compartir partes de sí misma que no revelaba fácilmente. El criador, a su vez, se sentía cada vez más conectado, no era solo atracción física, sino interés genuino en conocer a la persona que tenía frente a él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la Apache decidió que era momento de irse, pero no quería despedirse sin dejar clara su gratitud y el afecto que sentía. Gracias por todo hoy, dijo, con una sonrisa cálida. No solo por los vestidos, sino por tu sinceridad y tu atención. Él asintió, con un gesto que mezclaba humildad y orgullo. Ha sido un placer, respondió. Realmente disfruto mi trabajo cuando puedo conocer personas auténticas como tú. Antes de salir, la Apache se detuvo un momento, mirando alrededor del taller y luego a él. Había algo en el ambiente, en la manera en que la luz caía sobre los vestidos, en la calma que los rodeaba, que hacía que el momento se sintiera especial. Creo que volveré pronto, dijo, con un guiño. No solo por los vestidos, sino por todo esto. Él sonrió, sintiendo una emoción tranquila pero profunda. Te esperaré, dijo, con sinceridad. Y no solo por los vestidos. Al salir del taller, la Apache llevaba consigo más que un vestido, llevaba consigo la sensación de haber sido comprendida y apreciada de manera genuina. Cada paso por las calles le recordaba la autenticidad del criador y la conexión especial que se había formado entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo real podía surgir de un encuentro casual, algo que no dependía de apariencias ni de expectativas superficiales. Durante los días siguientes, la Apache regresó varias veces al taller. Cada visita fortalecía la conexión, cada conversación añadía capas de cercanía y confianza. No había prisa ni presión, solo un interés genuino por conocerse, por compartir momentos auténticos y por descubrir lo que cada uno podía aportar a la vida del otro.
A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a establecer pequeñas rutinas, conversaciones sobre nuevos vestidos, risas compartidas, miradas cómplices. La relación crecía de manera natural, basada en respeto, curiosidad y autenticidad. La Apache sentía que podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada, y eso fortalecía su confianza y su vínculo con él. El criador, por su parte, se sentía cada vez más atraído no solo por su apariencia, sino por su personalidad, su autenticidad y la manera en que enfrentaba la vida con fuerza y sinceridad. Finalmente, llegó un día en que la Apache se detuvo frente al espejo del taller con su vestido rojo favorito. Se giró lentamente y lo miró a él, consciente de que lo que sentía iba más allá de la gratitud o la admiración. Había algo más profundo creciendo entre ellos, una sensación de cercanía y conexión que no podía ignorar. Creo que este vestido será especial para mí, dijo, con una sonrisa. Pero lo que realmente importa es lo que hemos compartido aquí. Él asintió, con una mirada que reflejaba emoción y tranquilidad al mismo tiempo. Estoy de acuerdo, dijo. Lo que importa no es solo la prenda, sino la experiencia, la conexión y todo lo que hemos compartido juntos. Ese día, mientras la Apache salía del taller con el vestido cuidadosamente doblado, ambos sabían que algo valioso había comenzado. No era un romance instantáneo, ni un encuentro dramático, era la historia de dos personas que se habían encontrado de manera auténtica, que habían compartido momentos sinceros y que habían comenzado a construir un vínculo basado en la honestidad, el respeto y la admiración mutua. Al caminar por la calle, la Apache sintió una calidez en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado algo real y genuino, algo que podía crecer y transformarse con el tiempo. Sabía que su vida había cambiado ligeramente, no por un evento extraordinario, sino por la simple experiencia de haber sido vista, apreciada y reconocida por alguien que valoraba la autenticidad por encima de todo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y la ciudad se llenaba de luces suaves, la Apache sonrió al pensar en el criador, en el taller y en la conexión que habían formado. No sabía exactamente qué seguiría, ni cuánto tiempo duraría, pero sí sabía que había vivido algo especial, algo que quedaría grabado en su memoria como un momento de sinceridad, cercanía y magia cotidiana. Y así, entre vestidos, miradas y conversaciones sinceras, la Apache y el criador comenzaron un camino que prometía descubrimiento mutuo, comprensión y respeto, dejando al lector con la sensación de que, incluso en los encuentros más simples, puede surgir algo profundo y valioso cuando haya autenticidad y conexión genuina.